debemos agradecer de manera muy especial que Dayana Lanfranco realmente se empoderó de que él estuviera acompañándonos en este día. Gracias por estar aquí. UTECO es una aliada siempre de excelencia de todo lo que son las buenas causas. Así que muchas gracias y espero que todos puedan aprovechar los conocimientos y las informaciones que vamos a recibir en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña reseña porque el tiempo es importante y aquí él es el protagonista. Simplemente vamos a decir en esta tarde, el licenciado Profesor Valentín Santos es el actual director de la Oficina Nacional de Defensa Pública y cuenta con una destacada trayectoria de 35 años como servidor público, de los cuales 30 han sido en el ámbito judicial y también como docente de la Escuela Nacional de la Judicatura. En su experiencia judicial ha desempeñado diversos roles, entre ellos alguacil de estrados, la tercera sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional y defensor público en la misma sala penal. Además, ha participado como jurado en los concursos de oposición para aspirante a defensor público, evaluador a nivel nacional de defensores públicos y coordinadores, y defensor disciplinario de jueces, fiscales y defensores públicos. Licenciado Santos inició su formación profesional como licenciado en la Universidad Tecnológica de Santiago y posteriormente obtuvo una licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad UTECO. A lo largo de su carrera ha continuado su formación en especialidades, diplomados, maestría. Además, ha participado en numerosos seminarios, talleres, capacitaciones nacionales e internacionales y ha sido reconocido por la institución, por el abogado, varias instituciones nacionales, como también otras instituciones del país, del fuera del país, que reconocen la trayectoria, la tenacidad, el compromiso que tiene el director de Defensa Pública con este país. Un aplauso para el director de Defensa Pública. De Cibao Oriental, Marilyn Díaz, y con ella a los decanos, a los profesores, vicerrectores y a todos los alumnos de esta alta casa de estudio, que está en todas las actividades, y la esposa también, en todas las actividades. Saludo también a las magistradas que nos honran también con su presencia. Es una digna representación del Poder Judicial. Abogados que estaban acostados en los tribunales. Figúrense ustedes, abogados que estaban en los tribunales de primera instancia, pero no intervenían en la etapa preparatoria, mucho menos en la etapa intermedia. Ustedes pueden imaginarse todos los atropellos que se cometían aquí en el país desde las autoridades persecutoras. Ministerio Público, agencias investigativas, Policía Nacional, sin que ese ciudadano, perseguido por el poder represivo del Estado, encuentre a alguien que abogue por él. Señores, teníamos un código de instrucción criminal eminentemente inquisitorio. Cuando decimos que eminentemente inquisitorio, figúrense ustedes que ese código procesal penal permitía que cualquier persona que no haya estudiado derecho pudiese defender a otra persona en conflicto con la ley penal. Imagínense eso. No discrimino a un agricultor que tenga las técnicas que yo no sé ni la tengo para sembrar arroz. Y este señor vaya a defender a ese tribunal
una persona en conflicto con la ley penal, que lo estén acusando por robo, por homicidio, por asesinato, por violación, sin ningún tipo de conocimiento jurídico. Y eso lo permitía el Código de Instrucción Criminal o de Procedimiento Criminal hasta el 2004, ayer. Señores, y vivíamos en un estado de derecho. Pero voy más lejos. Cualquier estudiante de derecho que ya tenga más o menos cierto conocimiento y esté iniciando la carrera de derecho, sí tenía la oportunidad de ir, asistir y defender a cualquier persona en conflicto con la ley penal. Y de igual manera, señores, un estudiante de derecho pudiera tener la capacidad para defender a cualquier persona, pero no con todas las herramientas jurídicas que amerita la intervención de una defensa de calidad. Entonces, ese era el sistema de derecho que nosotros teníamos aquí, en República Dominicana. Yo tuve la experiencia, cuando fui también abogado de oficio, de tener muchos estudiantes que me acompañaban a ejercer la defensa de muchos ciudadanos, que lo hacían extraordinariamente bien. No sé qué está pasando hoy en día en las universidades. Yo creo que los currículum, los pensum, deben de tener mucho más materia, ser mucho más proactivo con el tema de la litigación en cualquier materia. Si bien es cierto, hay materia civil, laboral, administrativo, comercial, el mismo derecho, teoría del derecho, derechos humanos, derecho constitucional, todas estas materias tienen un escenario, tienen un tribunal para poder litigar. Entonces, lejos de cargar los currículos de materias teóricas, yo creo que debemos de reforzarlo con materias prácticas y llevarlo a ustedes a esos tribunales para que vayan perdiendo ese miedo escénico que a todos nos toma cuando estamos en un tribunal, hasta a los litigantes que ya tenemos varias horas litigando. Ese sustico que nos da se va desapareciendo en la medida en que nosotros vayamos practicando en las materias. Y esto es tan importante que mañana usted elegirá respecto a qué materia va a ejercer. Y abrirle las puertas a los estudiantes de derecho de esta universidad y aquellos también que llevan otro tipo de carrera que tienen que ver con lo administrativo y con lo técnico. Y nosotros le abrimos la puerta de la defensa pública para que puedan hacer allí pasantías y puedan acompañar a los defensores públicos y puedan acompañar a los defensores públicos en los tribunales y en las diligencias para que puedan seguir amando el derecho, la litigación, la práctica, las diligencias. Eso es importante. Es necesario una nueva norma procesal penal, que ya no le pueden decir nuevo código procesal penal. Ya no le podemos decir, porque un muchacho con 20 años ya tiene familia, ya come muchísimo. Entonces nuestro código procesal penal ya tiene 20 años, pero fue necesario producir una norma que garantice derechos fundamentales, que garantice debido proceso, que garantice aquellas, valga la redundancia, garantías establecidas y plasmadas en una constitución que posteriormente se dio de avanzadas. Código procesal penal. Un código procesal penal que, hablando del anterior código, este código inicia con 28 principios. 28 principios que tienen que ver con el debido proceso. Tiene que ver con garantías constitucionales.
tienen que ver con el respeto a derechos fundamentales. Y el legislador fue muy sabio. Oigan bien, el legislador fue muy sabio al producir este código, pero antes de ir a la parte operativa, a partir del artículo 29, nos presentó a los operadores del sistema 28 textos, que son la puerta al código. ¿Por qué hizo esto? Bueno, por los atropellos que existían con el anterior código, que no tenía un solo principio. Por lo tanto, con aquel código podíamos hacer con el imputado, con el justiciable, con el encartado, como funcionario, lo que nosotros quisiéramos. Por eso habían jóvenes que duraban 15 días, un mes, una semana, privada de libertad, sobre las 48 horas, porque no le hacíamos caso a ese código de procedimiento criminal, porque ningún principio en ese código nos ataba, pero sí teníamos una constitución tímida que en su artículo 8 sí nos hablaba de algunos derechos fundamentales para el procesado, para el imputado. Sin embargo, ustedes sabían el eslogan respecto a esa constitución que teníamos desde el 1844 hasta el 2010, bueno, 25 de enero del 2010. Porque esta constitución que tenemos del 2015 fue la constitución que se produjo el 26 de enero del 2010, que solamente cambió uno o dos textos. Es la misma constitución. Entonces, aquella constitución tenía un eslogan, y era que la constitución, y fue dicho repetido por un presidente, pero era una expresión de un extranjero que decía que la constitución era un papel en blanco, que nadie la cumplía, nadie le hacía caso, era una servilleta. Una servilleta. ¿Qué hizo el legislador dominicano? Extrajo lo poco que teníamos de la Constitución del 2002, pero también extrajo principios y derechos fundamentales de los pactos y convenios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nacional en el año 2004. Otros países como Panamá, Chile, Costa Rica iniciaron la publicación de este código de manera sectorial, por región, por provincia. Pero en República Dominicana somos los dominicanos demasiado rápidos. Y de golpe y porrazo, a nivel nacional tenemos un código. Amanecimos con él, literalmente hablando. Porque nosotros ya teníamos desde el año 2002, que fue cuando se promulgó, oigan bien, se promulgó el código, pero se publicó en el año 2004. Ya los defensores públicos, jueces, ministerio público y muchos abogados ya nos estábamos entrenando. Duramos 2 años conociendo el Código Procesal Penal. 2 años. Yo hacía una pregunta a los que se resistían a este Código Procesal Penal. Si usted se encuentra, claro, porque discutíamos si ellos, el público decía, un público muy diverso, abogados, ministerio público, jueces, maestros, universidades, comunicadores, que era un código extraordinariamente y extremadamente garantista, que todo el delincuente iba a estar suelto con este código. Y yo le hacía una pregunta a esas personas que opinaban de esa manera. Si usted se encuentra en conflicto con la ley penal, ¿con cuál de los 2 códigos usted quisiera ser defendido en estos momentos? Un silencio sepulcral. Algunos levantaban las manos y decían, ¡oh!, con el nuevo código. Y yo,
como tenían todas las manos levantadas, yo los seleccionaba. ¿Usted con cuál código? Con el nuevo. ¿Usted con el nuevo? ¿Usted con el nuevo? Pero usted era el que decía que era un código demasiado garantista. Entonces con esto nosotros comprobamos que de verdad que en la sociedad dominicana somos muy especiales, porque cuando la desgracia nos toca la puerta, entonces reclamamos garantía del debido proceso. Entonces reclamamos que se me respeten los derechos. Y ustedes han conocido ejemplos en estos casos de relevancia social, en estos casos importantes, de personalidades que podían incidir de manera directa ante las condiciones de los privados de libertad. La rueda rodó y se vieron debajo de la rueda. Esa es la vida. Y ahora, como me tocó la desgracia, la puerta de mi casa, licenciado, entonces yo necesito que me garanticen mis derechos. Entonces yo necesito que el Estado me escuche, que yo tengo derechos fundamentales que deben ser respetados. Estado, tribunales, gobierno, fiscales, respeten mi derecho. Y cuando estaban que podían tomar decisiones a favor de aquellos infelices que duermen en el piso, al lado de letrinas y que duermen en hamaca, entonces no tomaron decisiones. Entonces los derechos fundamentales, el debido proceso y esas garantías que nos pertenecen a todos nosotros debe ser cumplida, aplicada sobre la base del principio de igualdad, como lo establece la Constitución de la República. Pero yo creo firmemente que hemos avanzado, que estamos avanzando. La intención del Poder Judicial de optimizar el proceso penal y el discurso que ha tenido el presidente de la Suprema Corte de Justicia como la tercera cabeza del Poder Judicial, sí ha establecido en varios discursos que no debe judicializarse todos los procesos. En Estados Unidos el 90% de los procesos se acuerdan. Y el principio número 2 del Código Procesal Penal establece que judicializar un proceso está apartado para aquellos casos de relevancia y que el Estado debe de procurar lo más que pueda de que la mayoría de los casos las partes lleguen a un advenimiento, a un acuerdo. Principio 2 del Código Procesal Penal. Y no le estamos haciendo caso a esto. Porque creemos, pensamos y tenemos la convicción de que la criminalidad progresiva en República Dominicana se va a detener imponiendo prisión preventiva a todo lo que llegue. Error del poder represivo del Estado. Y miren en qué sociedad estamos nosotros viviendo. El Ministerio Público imputa, acusa, persigue, encarcela y te acusa. Que a veces te pone prueba. Si aquí hay un Ministerio Público, me respeto. No todos son así. No todos son así. Tenemos un poder judicial que muchos jueces creen que son el control de la criminalidad. Estamos errados. Eminentemente errados. Entonces, el sistema produce, crea, desarrolla, alimenta a ese producto que pulula en la calle y que no tiene ningún tipo de oportunidad, que el Estado le brinda, no tienen acompañamiento. El Estado no le dice a ellos: ustedes son importantes para nosotros, te vamos a acompañar para que desista de ese comportamiento delictivo. Te vamos a acompañar,
te vamos a agarrar de las manos y te vamos a enseñar el camino correcto. Te vamos a enseñar deporte. Te vamos a dar educación. Te vamos a sacar tu acta de nacimiento. Te vamos a dar trabajo. El Estado se interesa por ti porque tú eres importante para nosotros. Necesitamos un Estado que actúe de esa manera para disminuir la sociedad agresiva que tenemos, porque así lo establece la Constitución de la República. Porque un número, una cifra, una estadística no nos va a resolver el problema. No va a resolver el problema de la violencia intrafamiliar. Nos preocupamos más en hablar de orientación sexual, violencia de género, que hablar de la violencia intrafamiliar. Padres, hijos, hijos, padres, parejas. Y nosotros como Estado debemos ser árbitros ante situaciones como esa. Por respeto a ustedes, esto tiene, ¿verdad?, una hora que debemos terminar. Este artículo, el 176 de la Constitución, primera constitución de unas 39, 40, 41 constituciones que se han redactado en República Dominicana desde el 1844. Por primera vez se habla del derecho a la defensa como lo hace esta Constitución. Y dice: el Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia. Tipifica y le da el tratamiento a la defensa pública como un órgano del sistema de justicia, como un órgano constitucional. Y a través de una sentencia, la 0056-22 del 30 de marzo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia a favor de la defensa pública, dijo: ustedes son un órgano extrapoder, ya que el servicio que ustedes brindan tiene que ver con el derecho a la defensa, es una garantía. El derecho a la defensa, un derecho fundamental que no puede ser enajenado, un derecho fundamental donde ninguno de los poderes clásicos del Estado puede incidir, es decir, ni el poder legislativo, ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo. Eso lo dijo esa sentencia, ratificando la autonomía de la defensa pública.